Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir la palabra en el Salmo 132. Salmo 132. Quiero que en esta mañana aprendamos esa frase que se dijo de David. ¿Qué se dijo de David en la Biblia? Él es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso se dijo de David, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a aprender esta mañana el por qué. Ha sido un largo recorrer por la Escritura para poder aprender esto. Y yo quiero transmitírselo a usted, porque a veces creemos que el que él era conforme al corazón de Dios tenía que ver con su testimonio, tenía que ver con su... No es eso, sino que vamos a leer el pasaje y entramos en materia. Quiero que leamos el versículo 1 del Salmo 132 y después del versículo 1 vamos a leer el versículo 17 y 18. Si lo tiene, me dice amén. Dice el Salmo 132:1 de la siguiente manera: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Ahora vamos al 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Padre, bendecimos tu palabra en esta mañana. Te pedimos de todo corazón, Señor, que nos hables al corazón en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, pueden tomar asiento, amados hermanos. David es un personaje en la Biblia del cual se habla tanto, hay tanta riqueza en el Antiguo Testamento referente a este hombre. David viene a ser el segundo rey de Israel. David viene a ser el hombre, digámoslo, fíjense que se habla de que es el hombre bajo el reinado de David. Israel tuvo la oportunidad de haber sido considerado parte de los imperios de la antigüedad por David y posteriormente su hijo Salomón, que acumuló riquezas en gran manera, que fue grande exageradamente. Pero ¿qué tiene David? El Salmo 132 que acabamos de leer contiene básicamente la historia de David antes y después. El Salmo 132 nos va a narrar qué fue lo que David hizo por Dios y qué fue lo que Dios hizo por David. Póngame atención a esto, porque a veces nosotros queremos que Dios haga cosas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nosotros nunca hacemos cosas por Dios. Se lo voy a repetir. A veces estamos enfrascados en que Dios haga cosas por nosotros, pero nosotros no hacemos cosas por Dios. Y básicamente eso es lo que el Salmo 132 nos quiere explicar. Ahora, hablando de la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, amados hermanos, siempre en la Biblia se refleja no como una situación que tiene límites. Yo le predicaba a una iglesia que me invitaron, me dieron el privilegio de compartir la palabra hace unos meses, y la iglesia a la que fui a predicar está rogando para que el Señor le regale un terreno. Cotizaron un terreno donde quieren comprar $1,300,000, no sé cuánto que cuesta. Ya tienen 27 años en el mismo lugar, todavía no han comprado nada. Y le decía esta palabra que Dios me daba para ellos, a la iglesia hermanos. Nosotros como Tabernáculo de Ciudad Delgado nos hemos dado cuenta que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros yo quiero transmitirle como pastor de la iglesia, transmitirles a ustedes, les decía yo a estos hermanitos, de que Dios puede hacer las cosas sin límites. Es decir, ahora mismo ustedes ven como una gran cuesta esa cantidad que cuesta su terreno. Pero, y les comentaba yo cómo nosotros comenzamos en este lugar.
No comenzamos ni con $10,000, ni con $100,000, ni con $200,000, ni con $30,000. Este proyecto que usted ve acá comenzó solamente con $200 que 40 hermanos habían ofrendado durante 6 meses. Se lo voy a repetir. Este proyecto costó 6 meses que 40 hermanos habíamos colaborado $200. Pero Dios hizo que esos $200 el día de hoy estemos en una propiedad de más de $1 millón. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, primero quiero explicarle eso para decirle, Dios lo puede llevar a usted donde usted no se imagina. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, le dijo a Jeremías, son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le creen. Ahora, ¿en qué medida obra Dios en la vida de los seres humanos? En la medida que también ellos se entregan a Él. No es cosa que, ay Señor, haz grandes cosas por mí. El Señor te pregunta esta mañana, ¿y tú qué vas a hacer por mí? Señor, yo sueño con esto para mi vida, yo sueño con esto para mi existencia, yo sueño con lo otro. Ok, hijo lindo, ¿y tú qué vas a hacer por mí? ¿Qué vas a hacer por mí? A veces nosotros como cristianos, oiga bien iglesia, ni siquiera hacemos lo necesario, ni siquiera eso. Hay un pasaje que quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas 17. No me pierda el Salmo 132. No me lo vaya a perder. Lucas 17. Aquí hay un principio que nos va a servir ya para entrar de lleno a este personaje llamado David. Lucas 17, versículo 10. Cuando lo tenga, gríteme amén. Lucas 17, 10. Y lea la palabra de Dios. Mire lo que dice. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, ¿qué tienen que decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer. ¿Está leyendo ese versículo, hermano? Dice, cuando ustedes hagan lo que se les ha dicho, ¿cómo tienen que decir de ustedes mismos? Siervos inútiles. ¿Qué quiere decir? En el Evangelio, Jesús les está diciendo a sus discípulos, señores, si ustedes solamente hacen lo que se les pide, entonces son inútiles. Si solo hacen lo que se les pide. Ahora, imagínense que a veces ni siquiera hacemos lo que se nos pide. ¿A qué llegamos? ¿A qué llegamos? A medio inútiles, ¿va? ¿Están aquí todavía, hermanos? Si yo hago lo que Dios me está pidiendo, ahí dice que yo debo decir que soy siervo, porque lo que debía hacer, hice. Pero el problema es que a veces ni siquiera hago lo que me ha pedido, ni siquiera creo lo que se me ha dicho. Y aquí vamos a ir ya entrando en materia a por qué a David se le conoció como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tiene un buen testimonio David? No, para nada. Si usted lee la biografía del hermano David, se parece a la de muchos de nosotros. Y no voy a entrar en detalles, allá usted la conoce porque quiero meterme de lleno al tema este. Pero David no tiene, digamos, un testimonio intachable. Asesino, adúltero, ¿qué más? Sí, como muchos de nosotros. Ese es David. ¿Y cómo es que Dios se expresa de David? Es un hombre conforme al corazón de Dios. Me llamaba la atención y créame que luché e investigué y preguntaba y decía, ¿y por qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Por este principio que vamos a aprender esta mañana. David podrá tener los miles de defectos que usted quiera. David podrá tener el mal testimonio que usted quiera.
Pero cuando se trataba de las cosas para Dios, David no solamente hacía lo que se le pedía. ¿Sabe qué hacía David? Hacía aún más de lo que se le pedía. Cuando nosotros, hermanos, hacemos aún más de lo que se nos pide, entramos a otro campo de relación con Dios. Es decir, el Señor va a evaluar tu entrega. El Señor va a evaluar tu disposición. El Señor va a ver que estás haciendo cosas extraordinarias por Él. Y por ende, si tú haces cosas extraordinarias por Dios, también Dios hará cosas que ¿para qué? Para ti. Extraordinaria. ¿Quieres hacer solo lo que te está pidiendo? Pues sí, siervos inútiles somos. ¿Tú quieres llegar más allá? Nadie. No hay ningún rey en Israel. No hay ningún personaje en Israel que haya tenido todo lo que David tuvo. Nadie. Nadie. No existe. Aunque su hijo fue sabio, aunque su hijo no, pero nadie se compara a David. Y ya se lo dije, no por su estándar moral, no por su estándar ético, sino porque el tipo, cuando se trataba de hacer algo por Dios, o sea, se desbordaba, exageraba. Si a él el Señor le decía: mira, David, yo te pido un carnero, él no sacrificaba uno, sacrificaba 14. Cosas para Dios. Y ya lo vamos a ver. Por eso vamos al Salmo 132. Quiero que vean la estructura. Lo primero que aparece en el Salmo 132, ¿lo tiene conmigo? Es, en primer lugar, versículo 2, como David hace un voto, jura, promete, y dice: de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Jurar y prometer es lo mismo. Esa es una característica de la poesía hebrea, que el primer verso con el segundo siempre dicen lo mismo con diferente palabra. Ahí se está refiriendo cómo David se comprometía con Dios. ¿Qué hacía este tipo? O sea, no le bastaba una sola cosa hacer, no, él le juraba a David. Hay un hombre, y aquí vienen, hermanos, por eso quiero que me ponga atención, no me pierda el hilo de la idea. Hacer algo que Dios no nos ha pedido, hacer algo que no está ahí dicho en la Biblia, eso es ir más allá. En la Biblia hay ciertas cosas que Dios nos dice: lo van a hacer de esta forma, lo van a hacer de esta otra forma, lo van a hacer de esta otra forma. Pero hay cosas que Dios no las pide, sino que los hombres se las ofrecen a Dios. ¿Están aquí conmigo? Y en ese campo se trata de dar aún más allá de lo que Dios me ha pedido. Hay un ejemplo antes de entrar a David que yo lo quiero poner como referencia. Está en Génesis, lo predicamos aquí creo que hace 3 domingos, creo que estuvimos predicando este pasaje, y me llamó la atención porque de la misma forma Jacob, en Génesis 28, de la misma manera Jacob, al igual que David, sale de esto del corazón de querer hacerle un voto a Dios. Nunca le pidió nada a Dios a Jacob. Nunca le dijo: mira, Jacob, tal cosa. No, salió de él. Y cuando se refiere a cosas que no están delegadas en la Biblia, fíjate que la Biblia jamás habla de votos personales. Solo dice la Biblia en el Antiguo Testamento: cuando a Dios haga juramento, cuando a Dios haga voto, cuídate en cumplirlo. Eso es lo único que dice, porque se supone que cada hombre, que cada mujer, de acuerdo a su relación que tiene con Dios,
le va a nacer en el corazón hacer algo para Dios. ¿Tienes Génesis 28 conmigo? Versículo 17 dice, 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. Tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Atención, 20. ¿Se le pidió esto a Jacob? Pregunto, iglesia. ¿Se le pidió esto en alguna vez a Jacob? No, nace de él hacerle voto a Dios. Y dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje, me diere pan para comer y vestido para vestir, si vuelvo en paz a casa de mi padre. Aquí hay tres cosas que hace voto Jacob. Número uno, Jehová será mi Dios. Primer cosa de su voto. Segunda cosa, esta piedra que he puesto por señal, ¿qué le dice Jacob a Dios? ¿Será que? Ya no solamente le está diciendo tú vas a ser mi Dios, le está diciendo Jacob, esta piedra solo es una señal que aquí te voy a venir a hacer una casa. ¿Están aquí conmigo, iglesia? ¿Se lo pidió Dios? No, nació de él dárselo. Y tercer lugar, dice el 22 al final, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En ningún momento se le pidió nada. De él nació. Y al nacer de él, estas cosas que le promete a Dios, ¿qué llegó a ser Jacob? A ver, ¿qué llegó a ser Jacob? El padre de toda una nación. No fue Abraham, no fue Isaac. ¿Quién fue el padre de la nación? Y su nombre es Jacob, que le fue cambiado ¿a qué? Que no leen la Biblia ustedes, hermano. Chica, mano, ¿qué? Jacob se le cambió el nombre a Israel. Por esto no le piden hacer nada, no le obligan a hacer nada. Esto es algo que le nace del corazón, haciendo algo extraordinario para Dios. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Algo extraordinario. Ahora vamos a ver en el caso de David. ¿Qué hace David para Dios? Yo creo que no me va a quedar el tiempo para poder verlo con ustedes. Se los voy a dejar de tarea. Ver todos los pasajes que tienen que ver con todo lo que Dios hizo, con todo lo que David hizo para Dios. Porque el Salmo, lo primero que aparece es desde el versículo número 2 hasta el versículo número 10 del Salmo 133. Póngame atención. Lo primero de la sección de este Salmo es todo lo que David le juró a Dios. Y cuando Dios se da cuenta de todo lo que su hijo David le ha jurado, la otra parte del Salmo tiene lo contrario. Todo lo que Dios le juró a David. ¿Está David haciendo cosas extraordinarias por Dios? Dios también está haciendo cosas extraordinarias por David. ¿Se entiende la idea, hermanos? Bien, ¿qué hace primero David? 132:3. Primer promesa que le dice. Oiga esto, hermano. ¿Qué es más importante para David? No entraré en la morada de mi casa. ¿Lo está leyendo conmigo? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que ¿qué? Hasta que haya lugar para Jehová, morada fuerte para el fuerte. ¿De dónde? David está poniendo a Dios por sobre su comodidad.
David ha hecho una casa para él. David tiene el lujo en su casa para él. Ha mandado a traer a los mejores madereros de la época, a los mejores orfebres de la época. Eran pueblos que se dedicaban a cada metal, a cada tipo de madera, y ha hecho su casa una casa majestuosa para el rey David. Y estando ya en su casa, se rasca la cabeza David y dice: no puede ser. No puede ser que yo tenga una casa tan lujosa y el arca de Dios se mantiene entre cortinas. No puede ser, dice David. ¿En qué momento yo estoy honrando a ese Dios que me ha traído a ser el rey de Israel? ¿Cómo yo voy a honrar a ese Dios que me ha traído hasta acá si yo tengo las cosas mejores y el arca de Dios está en medio de unas cortinas? David quiere hacer cosas extraordinarias por Dios. Y le dice, versículo 2: no voy a entrar a la morada de mi casa, no me voy a ir a acostar a mi cama de mi estrado, no me voy a dormir, no me voy a hacer que mis párpados se cierren. ¿Hasta cuándo? Dice el versículo 5: hasta que hay el lugar para Jehová. ¿Cuál es la prioridad para David? ¿Cuál es la prioridad para David, hermanos? Dios, la presencia de Dios. Y ya vamos viendo a qué le va a dar prioridad David. Vamos ahí al texto. Según de Samuel 6. Rápidamente, no veré todos los pasajes que iba a ver, pero sí quiero mencionar algunos importantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿A qué le va a dar importancia a David? Versículo 1. ¿Lo tiene conmigo? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí. ¿Qué quería hacer pasar? El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Una preguntita, David. David, ¿sos sacerdote? ¿Qué es David, hermano? ¿Qué es David? ¿Y quién tiene que trasladar el arca? ¿Y por qué lo está haciendo David? ¿Le corresponde a David trasladar el arca? Diríamos aquí en El Salvador: metido, eso no te corresponde hacerlo a vos. Para eso están los sacerdotes. Pero David no se conforma con hacer lo que le corresponde. ¿Qué quiere hacer David? Cosas extraordinarias. Eso quiere hacer David. ¿Qué dice la ley? El rey se va a encargar de esto, de esto, de esto, de esto y lo otro. ¿Quiénes son los que se van a encargar de trasladar el arca? Los sacerdotes. ¿Y qué estás haciendo, David? ¿Qué te importa? Dice David. Yo quiero darle importancia a la presencia de Dios. ¿Está entendiendo por qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Está entendiendo por qué David logró muchas cosas de parte de Dios? Porque habían cosas que no le correspondían hacer a él. Pero sin embargo,
David entiende que la clave de Israel no está en su armamento, la clave de Israel no está en todos los guardias que puedan tener, en todos los soldados, en todo el ejército. David ha entendido que la clave y el éxito para Israel es que la presencia de Dios estaba con ellos, iglesia. Y ha entendido eso él. Para David, el arca, que equivale a la presencia de Dios, le garantiza bendiciones. Dice el 6:11 de siempre el segundo libro de Samuel: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Esto quiere David, y siempre lo anda buscando. David anda siempre en la búsqueda. Bueno, ¿y cómo es que el Señor ha bendecido a este Obed? Pues bueno, y ha bendecido su casa, ha bendecido sus haciendas, ha bendecido todo. Y dice David, yo quiero de esto, pues. Y por eso dice el versículo número 12 del segundo libro de Samuel 6: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Oiga esto, hermano, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad. Oiga, quiero que ponga atención a esto y lo subraye. ¿A la ciudad de quién? Porque ya le voy a enseñar algo más. ¿A la ciudad de quién? David. Voy a seguir leyendo el pasaje para darle la otra idea. 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿qué hizo David? Sacrificó un buey y un carnero engordado. Ya dijimos, David no es sacerdote. Pero no solo eso. 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué estás haciendo, David? Esto no lo haces vos, esto lo hacen los sacerdotes. Y David nos dice a todos: ¿qué les importa, meques? Si soy o no soy sacerdote, yo no me interesa si he sido llamado como rey, como sacerdote o como profeta. Yo quiero agradar al rey que me ha puesto como el gobernante de Israel, dice David. Eso quiero. Hacer esto para David era rebajarse. ¿Cómo es que un rey va a estar haciendo eso? Si para eso está el cuerpo religioso que se dedica a todas las liturgias, para eso está desarrollado todo ya programado de acuerdo a Levítico, de acuerdo a Éxodo, cómo se va a llevar a cabo toda la liturgia. ¿Le importa a David lo que se pide en la liturgia? No. Dice el versículo 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba y delante de Jehová. ¿Y qué dice esta hermanita del Taber? El escándalo te gusta, Davidcito. ¿Por qué no le dejaste hacer eso a los sacerdotes? Pero me encanta cómo David es un hombre que tiene pantalones y no se deja mangonear por la mujer. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Sí, mi amorcito, todo lo que usted diga, mi amorcito. Está hablando el Señor a varios aquí. Aprendan a dominar a estas maitras, hombre. ¿Y a cuál culto vamos? Yo creo que al de las 10 o al de las 7. Vamos a ir al que yo digo. Amén, y se le queda viendo. 18. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 20. Volvió luego David para bendecir su casa
Y otra vez va la mujer de Feba. ¿Qué dice ahí, hermanos? Y saliendo la mujer de Fe a recibir, David le dijo: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. En realidad, David había salido en calzones, pero a David no le importó salir así. Es que David no estaba ahí agradando a ningún ser humano. Él quería agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se vistió de la ropa real. Él se vistió así con toda naturalidad y dijo: no, esto es una fiesta que yo quiero hacer para Dios. Esto es algo que Él no me ha pedido. Esto es algo que no se me ha dicho que haga. Yo lo quiero hacer porque a mí me agrada ser generoso. Yo lo quiero hacer porque yo quiero ir más allá de lo que se me ha pedido. Por eso dice el versículo 21: entonces David le dijo a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu tata y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, le dice David a esta mujer: danzaré delante de Jehová, y si aún me tengo que hacer más vil, esta vez será bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y aquí viene la maldición para esta maitra, miren. Y Mical, hija de Saúl, ¿qué dice ahí? Tengan cuidado, hermanitas, con ser tropiezo, oigan. Porque cuando se trata de hacer cosas para Dios, no hay nada ni nadie que detenga la disposición del corazón de alguien. David estaba claro. En David hay tres cosas importantes y quiero ya no me queda espacio para ver los textos, pero quiero mencionárselas. ¿Qué es lo más importante para un rey? Número uno, sus hijos. Eso es lo más importante para un rey. Sus hijos. Los reyes, después de ellos, de manera dinástica, continuaban los reinados. Pero en el caso de David, eso no era ninguna garantía. ¿Por qué, pastor? No era ninguna garantía que los hijos de David siguieran siendo los reyes de Israel. No era ninguna garantía porque el primer rey de Israel, llamado Saúl, tenía que haber dejado un hijo suyo en el reino. ¿Y quién lo sustituyó? David. Es decir, que el hecho de que los reyes prolongasen sus reinados para con sus hijos no tenían la garantía de nadie ni de nada. ¿Están aquí conmigo, hermanos? David, entonces, siendo que sus hijos son importantes para él como hombre, para él como rey, no tiene la garantía que uno de sus hijos lo suceda en el trono. Segundo, atención, hay un capricho. Cuando David toma 2 Samuel 5, segundo libro de Samuel 5, quiero que lo lean para que ustedes vean esta referencia maravillosa. ¿Lo tienen conmigo? Versículo 6. Entonces marchó el rey David con sus hombres a Jerusalén. ¿Contra quiénes? ¿A dónde iba a conquistar David? ¿La ciudad de qué? Jerusalén. En la tradición patriarcal no tiene ninguna trascendencia. Nada. En Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número, en Deuteronomio, la tradición que se le llama el deuteronomista y el cronista, no aparece en nada Jerusalén. Hay ciudades como Betel, hay ciudades como Dan, como Bérseba, propias
de los santuarios que forjaron los patriarcas. Pero Jerusalén, oiga eso, iglesia, Jerusalén es un capricho de David. Un capricho. Quiere esa ciudad. La ciudad no es de los israelitas, la ciudad es de los jebuseos. En ningún momento usted ve en el libro de Josué, conquistaron Jai, conquistaron Jericó, tomaron Hebrón, hicieron esto, hicieron lo otro. No aparece Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es un capricho del rey David que él quiere para sí. Y es tan así que dice, versículo 7, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad, atención, la ciudad de quién es Jerusalén, de David. Es el capricho de él. Ojo, hijos, ciudad, y también se le ocurre algo a David. Según de Samuel 7, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, le dijo el rey al profeta Natal, mira, yo habito ahora en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está. Ya le había hecho una tienda especial donde reposar el arca. A David no le basta. David ya no está en el campo de lo que se le ha pedido, de lo necesario. David es, ¿cómo es esta palabra? Es extravagante. Es extravagante o exuberante, es el superlativo de generosidad, el que da abundantemente. No le basta una tienda para Dios, él quiere un templo. No le basta, no lo construyó él, lo construyó su hijo Salomón. No le basta dejarle el tesoro para hacer la casa de Dios, sino que también dice en el libro de Crónicas, yo también te dejo de mi propio tesoro para que hagas algo majestuoso para Dios. Ese es el campo de David. ¿Por qué David entonces es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque tiene un testimonio de buen hijo de Dios? No, porque es extremadamente generoso, y no es lo que Dios es con nosotros, pues, hermano. ¿Qué pasaría si Dios nos diera solo lo que merecemos? ¿Qué pasaría? Ni siquiera vivos estuviéramos. ¿Sabe por qué estamos vivos hasta hoy? Porque la misericordia de Dios es tan generosa y nos da en abundancia, en abundancia y en abundancia. Y así como David era con Dios, así como David se portó con Dios, así como David fue extraordinario con Dios, también Dios fue extraordinario con él. Salmo 132. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, del lugar de tu reposo, tú el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, se regocijen tus santos por amor de David siervo. No vuelvas a tu ungido el rostro. Hasta ahí todo lo que David ha hecho. Todas las locuras que David hizo por Dios, que las hizo en abundancia, que las hizo de manera extravagante, con liberalidad, todo lo que era para Dios, denle. Ahora viene la palabra que dice, todo lo que el hombre sembrare, asimismo, versículo 11, ya ahora no es el voto de David hacia Dios. Ahora es el voto de Dios ¿hacia quién? ¿Y cuáles fueron las tres cosas importantes que le dije de David? Sus hijos, el capricho de su ciudad, el templo que a él se le ocurrió. Dios nunca se lo pidió. Pero ¿qué hizo Dios? Así como David fue extraordinario, también Dios fue extraordinario con él. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David.
Oiga esto, hermano, y no se retractará de ello. Y aquí viene la primera cosa: de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo le enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono un par de años. ¿Cuándo? Te desenfrenaste por Dios, David, también Dios se desenfrena por vos. Todos tus hijos, siempre habrá un hijo tuyo en el trono de Israel para siempre. ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene? Del linaje de David. Hay una teología ahí de Judá y de David que no tengo tiempo para explicársela, de Mateo, pero básicamente María, José vienen de las dos tribus. Ahí está el hijo de David para siempre. Segundo capricho de David: la ciudad no era la ciudad de Dios. La ciudad era la ciudad de David. Por eso les hice leer en Samuel. A partir de ese momento se le llamó la ciudad de David. Era capricho de él lo quería. Pero ¿qué dice el 13? Porque Jehová, ¿qué ha hecho Jehová? La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Capricho de David, cosas grandes que hace David, que hace Dios. ¿Cuál ciudad eligió? ¿Cuál ciudad? Jerusalén, Sión, la que era ciudad de David. Dice el Señor: esta me da la gana seleccionar. No seleccionó ninguna otra ciudad. Me encanta la ciudad de Jerusalén porque es la ciudad de aquel hijo que hizo locuras por mí, aquel que se desenfrenó por mí. Tercero, 17, 16. Asimismo vestiré salvación a sus, ¿qué dice ahí? Sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Dónde se construyó el templo de Israel? ¿Dónde? ¿Y de quién fue idea hacerle casa a Dios? Todo lo que David hizo, todo lo que David proyectó, Dios lo bendijo. Y una cuarta cosa más, con esto termino. 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, y más sobre él florecerá su corona. Ahora entiende qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que David hizo, toda la liberalidad. David no es sacerdote, pero andaba trayendo el arca. David no es levita, pero allá andaba danzando. David no tiene nada que ver con muchas cosas. Pues sí, pero es para Dios, hagámoslo, decía David. A veces nosotros queremos que Dios haga grandes cosas por nosotros, pero nosotros nunca hacemos grandes cosas por Dios. Esta mañana yo quiero ser como David. Quiero aprender a esta extravagancia de David. Por eso David forma parte de la historia de los grandes personajes de Israel, por ser alguien que cuando se trataba de Dios, lo que fuera. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta palabra que nos das. Aprendemos de David, que es un hombre conforme a tu corazón. Y en esta actitud quiero pedirle, mientras toda la iglesia está orando,
si usted ha traído una primicia para el Señor. No me salga nadie ahorita del templo. Si quiere, cierran las puertas. Este es un momento de consagración al Señor. Si usted ha traído una primicia para Dios, los pastores aquí están al frente. Quiero pedirle que pase a entregarla. Si usted quiere un sobre, los hermanos pueden brindárselo y vamos a orar para consagrar estas primicias para el Rey. Pase a dejar su primicia y luego se va a sentar porque vamos a orar. ¿Quiere un sobre? Los hermanos se lo pueden dar tranquilamente. Esto no es algo para ninguno de nosotros en particular. Esto es para las cosas de Dios. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.